Y todas. Les doy la más cordial bienvenida a nuestro primer seminario libre que conmemora los 30 años de el libro de Cecilia Sánchez, Una disciplina a la distancia. Bueno, le saludo cordialmente a mis compañeros, mis compañeras, a todos los presentes y bueno, recordando que ya estamos en nuestra tercera sesión de 5. La primera tuvimos una sesión muy intensa, larga, ¿cierto? Con tres presentadores. Estuvo Patrick Fermerén, Cristóbal Fris, yo misma, quien habla. Y ahí vimos, ¿cierto?, algunos vínculos con del saber, la filosofía y la disciplina. Patrick estuvo presentando también ciertos vínculos con algunos, con parte de la filosofía en Francia, contó ciertos elementos históricos de la publicación del libro, de la traducción, etc. Y en la semana pasada estuvo José Santos y Patricia González, y ahí, bueno, también hubo una conversación y una reflexión bastante interesante sobre el vínculo de filosofía y Estado. Apareció, ¿cierto?, el impacto de la dictadura en la filosofía. Y hoy día entonces estamos en nuestra tercera sesión y tenemos dos profesores invitados. El primero que va a presentar es Martín Ríos. Él es profesor de la UPLA, y él va a trabajar identidad de la filosofía chilena. Y en segundo lugar va a presentar el profesor Pablo Solari. Él es profesor de la Universidad Academia Humanismo Cristiano y de la Universidad Diego Portales, y él va a presentar en torno a la filosofía y política en el marco, ¿cierto?, del libro que nos congrega. Las formas, ¿cierto?, van a ser las mismas cómo vamos a distribuir el tiempo, ¿cierto? Va a ser las mismas que la semana pasada. Va a presentar primero Martín, luego Pablo, y luego va a haber un espacio para las preguntas. Así que bueno, Martín, te dejo con la palabra y les deseo a todos que tengan una buena sesión. Saludo a Patricia, que la veo llegando. Ya, ahí sí, ¿verdad? Se me escucha. Bueno, lo que se me ha pedido, digamos, ¿no es cierto?, es un poco entrar al texto de la Cecilia Sánchez, ¿no es cierto?, un poco a partir de una propuesta de un tema que es la identidad de la filosofía chilena, así que un poco ese es el marco de acotación en el cual pretendo, digamos, ¿no es cierto?, situar lo que ahora pretendo decir, ¿no es cierto? Entonces, partamos, ¿no es cierto? Bueno, muy buenas tardes a todas, a todos. Saludo a los que a los que han tenido la cordialidad de estar ahora presentes en este espacio virtual, asistiendo a esta tercera sesión, ¿no? Posiblemente más de algunas cosas están ciertamente entrelazadas de lo que voy a decir, con algunas ideas o temas que se propusieron en sesiones anteriores y sin lugar a duda también de una serie de elementos que posiblemente también va a rescatar Pablo y los demás expositores en sesiones futuras, ¿no? Entonces, como una vuelta sobre un mismo elemento. Entonces, bueno, dicho esto, primero que todo, y como es debido, ¿no es cierto?, quisiera agradecer a los profesores Carolina Ábalos y a Gustavo Celedón, y por su intermedio también a todos sus colaboradores, quienes nos han ido permitiendo disfrutar de la organización y realización de este programa de encuentros. Y a propósito de ello también, quisiera agradecer la confianza que han depositado al hacerme extensiva la invitación a colaborar en lo destaco, ¿no es cierto?, en este seminario libre. Un seminario que tiene, como es por todas y todos conocidos, la intención de reflexionar y dialogar sobre la filosofía en Chile. Y a partir de sus prácticas, ¿no es cierto?,
a partir de sus procesos de institucionalización, su historia, sus deseos, sus excesos, sus carencias, también sus silencios, sus exigencias internas y también externas, etcétera, ¿no? Y para eso, el motivador privilegiado para todos estos objetivos resulta ser nada más ni nada menos que el libro titulado como una disciplina de la distancia, institucionalización universitaria de los estudios filosóficos en Chile, ¿no es cierto?, cuya autoría pertenece a la filósofa Cecilia Sánchez. Pues bien, la invitación, como toda buena invitación, ¿no es cierto?, siempre te propone, diría yo, varias cosas. En este caso, yo diría que habría que constatar a lo menos dos. La primera, la más evidente, pero no por ello menos importante, es su perdón, es su vocación por la apertura y por consiguiente el deseo de fatigar ese límite de aquello que entendemos por filosofía, que en las más de las veces nos hace oscilar en la necesidad de establecer de manera casi permanente marcos de referencia y diferencia entre un exterior y un interior de esto que ha de llamarse el quehacer filosófico. De ahí entonces que convendría no desestimar el carácter libre que anima este seminario, tanto en su convocatoria, en su presencia, así como también en su modalidad de pronunciación. Y es en torno a esta última idea, ¿no es cierto?, la de pronunciación, o si se quiere, de enunciación, que según me parece, se puede ubicar el segundo momento de la invitación que nos interpela a tomar lugar en un saber decir y un a quién decir. Se nos pidió considerar nuestras intervenciones, cito, ¿no es cierto?, más bien como cursos y no como ponencia. Y esta es una cuestión, creo yo, importante. Es decir, que pudiésemos proponer y facilitar elementos para la discusión y la posterior construcción colectiva de un relato, más que dedicarnos a dar a conocer los resultados de nuestra propia reflexión y experticia o no en el área. Y ciertamente sería una muestra de poca cortesía desatender esa solicitud. Es por tal motivo que todo lo dicho y en lo que se viene por decir, no hay pretensión alguna de exponer magistralmente el texto en sus detalles generales, sino más bien quisiera, de modo más modesto, poner en circulación algunos, digámoslo así, momentos o tópicos del libro de la profesora Cecilia Sánchez, fundamentalmente porque me parecen dotados de una carga problemática, digámoslo así, de una cierta intempestividad que nos permitirá abrir rápidamente las puertas tanto al diálogo como a la reflexión. Y aunque pueda parecer obvia, las primeras preguntas que podemos formularnos en torno a esto son, por ejemplo, ¿por qué reunirnos a hablar de este libro? ¿Qué de inquietante acontece en este libro que resulta necesario volver a leer, volver a hablar de este libro después de 30 años? Y lo primero que se me ocurre decir, como para ir sugiriendo ideas para una reflexión posterior, es que este libro es un libro que ha envejecido con una vigencia formidable. Una vigencia que no es otra cosa que su necesaria actualidad, puesto que es un libro escrito con el coraje suficiente para enfrentarnos a una cuestión que en el trabajo filosófico a escala local ha permanecido muchas veces ignorada, olvidada y hasta menospreciada como una suerte de saber menor. Y ese saber menor, vaya, ¿no es cierto?, la contrariedad, no es otra cosa que nuestro propio desempeño filosófico a lo largo de nuestra historia. Al momento de ser puesto en circulación, hablamos de este libro, ¿no es cierto?, al momento de ser puesto en circulación, estamos hablando concretamente de agosto del año 1992, casi la totalidad de los programas curriculares de formación filosófica a nivel de licenciatura o pedagogía seguían atendiendo de manera exclusiva a la tradición filosófica europea a través de un prisma basado en la historia de la filosofía tal como se había desplegado en, valga la redundancia, Europa. Hay ahí, podríamos decirlo así, una doble europificación
del ejercicio filosófico, ¿no es cierto? Tanto en elementos de contenido como en elemento de forma, ¿no? Para ese momento, escasamente había lugar para la filosofía latinoamericana, es el momento de irrupción del libro, el año 92, había escasamente lugar para la filosofía latinoamericana, y mínimo, por tanto, también lo era para pensar una filosofía en Chile, ¿no? Y ahí hago el énfasis en filosofía en Chile, que es un tema que comentaba yo antes de que se iniciara la sesión, que cabría también pensar, pero lo dejo solamente como puesto sobre la marcha, esta diferencia entre filosofía en Chile o filosofía chilena, ¿no? Yo me inclino por lo primero, una filosofía en Chile. El valor de este libro, por tanto, ¿no es cierto?, comienza justamente ahí, puesto que intenta saldar una deuda con nosotros y nosotras mismas, o cuando menos nos da notificación de una deuda, una tarea pendiente que no es otra cosa que una tarea del pensar. El año 1992, el año de irrupción, de aparición de este texto, es un año de cambios para los estudios filosóficos en Chile. Fue el año donde la figura del profesor de Estado, recordarán ustedes, comienza a extinguirse, y por contraparte, la pedagogía comienza a recuperar el estatus universitario que había perdido, comillas, ¿no es cierto?, en virtud, dice la Cecilia Sánchez, de la nueva ley de universidades proclamada en el año 80, una ley que, como sabemos, se construyó en el año 80, pero entró en vigor en enero del año 81, y esa misma ley fue la que desmembró, ¿no es cierto?, recordarán ustedes, la Universidad de Chile en su condición de nacional, e hizo, ¿no es cierto?, de buena parte de las sedes regionales distintos tipos de universidades, y en algunos casos, ¿no es cierto?, que se fusionó con las sedes de la Universidad Técnica del Estado, como la Universidad de Talca, y también, ¿no es cierto?, hubo un desmembramiento de la Universidad de Chile también en una escala metropolitana, en la cual, ¿no es cierto?, quedó extendida el Instituto Pedagógico, que dio origen posteriormente a la Universidad Metropolitana, y del Instituto Tecnológico, que da vida, ¿no es cierto?, posteriormente a la Universidad Tecnológica Metropolitana. ¿Ok? En esa recuperación de ese estatus, el profesor de filosofía y la profesora de filosofía también pudieron, ¿no es cierto?, desde aquel momento contar con una licenciatura en educación. El caso del programa de filosofía de ese año en el pedagógico, en la UMCE, la Universidad Metropolitana, resultó ser bastante innovador, puesto que si bien la currícula, digámoslo así, mantuvo en su estructura la hegemonía de la filosofía europea, dio espacio a la problematización de la historia, por ejemplo, la historia de la filosofía oriental, la que obviamente quedó en el primer año dando inicio al ciclo que compone la historia de la filosofía, y también de una manera bastante inédita a un curso de historia de la filosofía en Chile, que se encontraba ubicado en el cuarto año, y que se dictaba, quizás no casualmente, ¿no es cierto?, de una manera, en un momento paralelo al cual se dictaba la historia de la filosofía moderna. Pero, y aquí el elemento particular, ¿no es cierto?, estaba esta filosofía, esta historia de la filosofía en Chile se encontraba absolutamente desconectada del flujo de esta historia o de esta secuencia de historia, ¿no? Y esto, ¿no es cierto?, este desmembramiento, este descuelgue es bastante sintomático. La historia de la filosofía en Chile, en esa currícula, ¿no es cierto?, en ese reingreso a la condición o al estatuto universitario de la pedagogía y de la pedagogía en filosofía, era una especie de isla, podríamos decirlo así, puesto que no tenía ella ningún requisito previo y a la vez no era requisito para ninguna otra cátedra, ¿no? En esta secuencia que tú, para poder, ¿no es cierto?, hacer filosofía medieval tienes que tener antigua, digamos, la filosofía, esta historia de filosofía en Chile estaba como en el aire. Probablemente la pregunta de ese momento fue, pues bien, esa pregunta de ese momento, quizás también la pregunta nuestra, ¿no?, sería esta: ¿de dónde ubicar la historia de la filosofía en Chile dentro del concierto universal filosófico? ¿Había lugar? Y si lo hay, justamente esto, ¿no?, ¿en qué consiste? Ahora bien, ¿cómo fue posible algo así? Hasta donde entiendo, fue gracias a que los y las estudiantes pudieron organizarse, participar y también proponer de manera efectiva ideas en su diseño, y también a cierto grado de apertura que mostró en ese momento su cuerpo docente.
un cuerpo docente que en su momento se encontraba compuesto mayoritariamente, como en muchas otras escuelas de filosofía de ese año 1992, estamos ahí, ¿no? Y aquí utilizo la expresión de Yaxist, estaba compuesta por muchos académicos y académicas oficiales, y que, según nos recuerda Cecilia Sánchez, eran creyentes de aquellos propósitos pedagógicos que propendían a, comillas, crear condiciones educativas adecuadas para imprimir valores nacionalistas en la cultura chilena, cierra comillas, orientados obviamente por el mandato que emanaba eh, previamente de la doctrina de seguridad nacional. Me parece, y a razón de lo señalado hasta ahora, que toda esta reflexión que atraviesa la preocupación por pensar la filosofía en Chile, bien se podría articular hacia una formulación un tanto distinta que nos exige ponernos al corriente de la identidad de la filosofía chilena. Esta es una de las preocupaciones que recoge y se hace cargo el libro de Cecilia Sánchez. Enfatizo lo anterior, puesto que me encuentro en el convencimiento de que la pregunta por la filosofía en Chile es la pregunta por la, comillas, búsqueda de un principio de identidad para la filosofía. Pero, claro, por identidad, me parece, no habría que entenderla en tanto un sustrato metafísico a priori, a través del cual se organiza, sino más bien como el resultado de sus prácticas históricas de institucionalización y de los modos de producción y organización del saber filosófico, cuestiones que podrían gozar de tanto de legitimidad como de una validación social, esto es, de un cierto grado de autonomía. Entonces, la, comillas, identidad del saber filosófico en Chile parece que se inscribe justamente en ese nudo problemático de la cuestión por la vigencia de su autonomía, distancia, digámoslo así, o coqueteo con la serie de poderes que en diversos momentos históricos parecen exigir algo de la filosofía. Como ilustración de esto, ¿no es cierto? Si la cuestión de la autonomía de la filosofía en el medioevo se disputaba en relación con la teología, puesto que la filosofía era considerada una sirviente de la teología, de ahí aquella frase que siempre aprendemos que decía que la filosofía era anquila teologiae, ¿cierto? Una esclava, una sirviente de la teología. En los inicios de nuestro devenir republicano, dicha disputa tuvo que ver, al menos en un primer momento, con la pedagogía, ¿no? Ahí podríamos jugar y decir que quizás la filosofía caía o se encasillaba en tanto en cuanto era una anquila pedagogiae, ¿no? Una esclava de la pedagogía. Y en tal caso, como expone Sánchez en el libro, comillas, aquella preferencia hizo que sus enseñanzas filosóficas cumplieran una función puramente de apoyo en la formación de el pedagogo moderno, ¿no es cierto? Cierra comillas, cuya misión se explica, a decir, recordaba Cecilia Sánchez, a partir de Valentín Letelier, en tanto esta cumple una función social destinada a forjar y a habilitar al ciudadano para vivir en una sociedad moderna. A propósito de la cuestión de la autonomía, este espacio interior, podríamos decir así, entendía esta como una suerte de epicentro a partir del cual se puede llegar a pensar la deriva de la identidad del saber filosófico en Chile en relación al poder, este espacio exterior o esta heteronomía, para hacer este juego entre autonomía y heteronomía. Me resulta muy tentador citar un pasaje, ¿no es cierto?, recordar un pasaje del libro del Dedo de Diógenes, que lleva por título El cuentecillo del desierto, y cuyo autor es, como sabemos o recordaremos, ¿no es cierto?, es Pablo Yersún. Recordando la intervención de un participante a propósito de la exposición en torno al poder que había hecho, ¿no es cierto?, Pablo Yersún, o la cual había sido invitado Pablo Yersún en la ciudad de La Serena, se señala que, o recuerda Pablo Yersún, que la filosofía, dice, a propósito de esta relación con el poder, dice, se lleva bien y se lleva mal con el poder. Bien cuando lo busca, porque acaba sirviéndolo, mal cuando se desentiende de él y presta atención a los hombres, a sus necesidades y a sus cuerpos, y el poder, por tanto, no la mira con buenos ojos.
La relación con el poder no es fácil, porque es ahí donde se juegan las condiciones de su autonomía y por consiguiente de su identidad. Si esto es así, me parece importante reflexionar en torno a cuál es la situación en la que se encuentra la filosofía en Chile actualmente. Y a razón de esto también podemos preguntarnos en qué situación se encontraba la filosofía en Chile para 1992. El capítulo tercero de la profesora Cecilia, ¿no es cierto?, parece que nos deja algunas pistas sobre esto. Como se sabe, ese capítulo lleva por título La filosofía, comillas, perdón, la filosofía, un ejercicio tolerado. Podemos, lógicamente, preguntarnos qué forma adoptó la filosofía en ese espacio de toleración, lo que nos lleva a suponer que solo fue posible su pervivencia en la dictadura en la medida que fue despojada, ¿no es cierto?, de toda autonomía. Una conclusión provisoria, por tanto, podría ser esta, que solo es posible la tolerancia si hay finalmente despojo. Con el golpe militar, los departamentos de filosofía fueron, en este despojo, ¿no es cierto?, fueron intervenidos y, consecuencia de ello, sucedió o aconteció la expulsión, cito aquí, ¿no?, de más de la mitad de los profesores y alumnos de la disciplina. Y no solo eso, habría que agregar, sino que también hubo cambios significativos en la conformación de los cuerpos docentes, así como una radical estructuración de los planes y programas de estudio, donde un número específicos de filósofos clásicos copaban, ¿no es cierto?, la parrilla programática de los cursos impartidos, y así, como consecuencia de lo anterior, otros fueron derechamente borrados del mapa intelectual oficial, ignorados, pero también no solo eso, sino que en esos filósofos clásicos tampoco se veía cualquier cosa, sino que estaba despojado, ¿no es cierto?, cualquier tipo de alusión a elementos de, recuerda Cecilia Sánchez, de que tuviesen relación con la democracia, con la libertad de expresión, con el tema de las tiranías, etcétera, etcétera. Entonces, estos filósofos clásicos, que como podrían ser Platón, solamente eran mirados desde una perspectiva, y en ese sentido quizás buena parte de la tradición filosófica y las lecturas, por ejemplo, de Platón, se concitan o aún incluso, ¿no es cierto?, en muchos colegios, por ejemplo, la alegoría de la caverna en una clave más bien epistemológica que en una clave política, ¿no? Me sospecho que las condiciones de tolerancia de la filosofía a las cuales alude la profesora Sánchez eh, seguían presentes y en perfecta forma para 1992. Por lo que esa pregunta era una pregunta también o un cuestionamiento de las condiciones de posibilidad para ese presente de la filosofía. Una filosofía de aquel entonces, en el año 92, que aún podríamos decir se encontraba en comillas, en estado de sitio. Y esto es para ocupar un término al uso de la época, ¿no? Pero sin duda, lo más importante es que es una pregunta que diría yo que no ha prescrito. Muy por el contrario, a 30 años pervive su vigencia porque nos exige pensar qué pasó desde esa fecha hasta nuestros días, por ejemplo, ¿no? Y como respuesta tentativa, en este caso me atrevería a decir que lo que ha acontecido es que hemos heredado, la pregunta sigue vigente porque hemos heredado, ¿no es cierto?, un desplazamiento de las condiciones que hicieron posible esa pregunta, que va desde, como lo plantea Cecilia, ¿no es cierto?, cómo la dictadura tolera la filosofía, la herencia de esa pregunta, la pervivencia de esa pregunta, se subvierte a cómo es que la filosofía, después de la desaparición puramente formal de la dictadura, sigue padeciendo, esto es, ella sigue tolerando a la dictadura. Los espectros de la dictadura parece siguen vigentes en el quehacer filosófico, puesto que las prácticas y producción de nuestros saberes se rinden, hoy por hoy, en casi una nula resistencia a los dictámenes de los fondos concursables, los que Fondesit, ¿no es cierto?, suele ser
a lo que todo filósofo y filósofa aspira, ¿no? Ya por ahí alguna vez un profesor me decía que el sumum o la cima de la aspiración máxima a la cual podía llegar todo profesor es justamente a ganarse un Fondesit, ¿no? A eso apuntaba. Me imagino, en este caso, ¿no es cierto?, en esta aspiración de supuesta de este filósofo y filósofa actual, me imagino al Fondesit como una especie de filósofo rey a quien se ve uno obligado en alguna medida a rendir buena pleitesía si es que quiere mantenerse ahí, ¿no? Por tanto, comillas, aquí cito a Cecilia, semejante pérdida de autonomía no ha hecho más que poner de relieve cuán comprometida se encuentra una política institucional de saber, como es la universitaria, con una forma de poder político bajo cuyo marco sea posible ejercer con libertad la actividad reflexiva. De ahí que podamos pensar que, si bien desapareció la dictadura, ¿no es cierto? Eh, pervive, pervive de ella su dictamen, ¿no? Es decir, la dictadura desaparece formalmente, eh, pero pervive algo aún de la dictadura y lo que pervive es su dictamen, los modos de construcción de ese saber. En tal caso, no sería disparatado sostener que al pensar las condiciones de la autonomía, ¿no es cierto?, también estábamos pensando las condiciones de la autoría, ¿no? Ser autónomo, ser autor. Y aquí pregunto, ¿no? ¿Puede haber autores filosóficos sin autonomía filosófica? Esta es una pregunta que dejo un poco a disposición y que luego podemos, si lo estiman conveniente, conversar en este plenario, en el plenario de esta sesión. ¿Puede haber autores filosóficos sin autonomía filosófica? O al revés, ¿no es cierto? Puede haber autonomía filosófica sin autores filósofos, sin filósofos o filósofas. La posibilidad de una filosofía en Chile, o incluso, ¿no es cierto?, en América Latina, es un problema del cual también se hace cargo el libro de Sánchez. Para ilustrarlo, nos remite a la discusión que, a propósito de este tema, hubo entre Joaquín Barceló y Humberto Giannini a finales de la década de los 70. Para describir el contexto en el que se da esta discusión, nos señala que, comillas, nadie puede objetar el hecho de que en Chile el acto de, comillas, hacer filosofía usualmente, se ha vivido como una tarea ya cumplida por los grandes pensadores de la tradición filosófica, ¿no? Al momento de poner esta cita o de recordar esta cita o de leer el texto en ese punto, inevitablemente me vino una palabra, si es que, o una idea, ¿no es cierto?, en el hecho de que quizás muchas veces se piensa o se cree que la filosofía es una suerte como de necrosofía, como algo que efectivamente tiene que ver con los muertos, ¿no? Y que en la filosofía misma, al parecer, en ese sentido, no habría algo ahora mismo vivo, ¿ya? En ese aire de época es que Barceló, en el diario El Mercurio, como recordará, ¿no es cierto?, el 16 de octubre de 1977, afirma que todo el trabajo filosófico en Chile es una labor de profesores de filosofía, esto es, de repetidores. No hay originalidad, en tal caso no hay filósofos, no hay filósofas, sino únicamente repetidoras y repetidores, y esto es, o esto sería, justamente la condición propia de los profesores y profesoras de filosofía. Y si en nuestras tierras existe algo, siquiera, que pudiéramos llamar filosofía, eso sería, a razón de lo dicho, no más que un pensamiento pensado, que no tiene nada que ver con la actividad propia de las filósofas y los filósofos, donde acontece, o debiera acontecer, efectivamente un pensamiento pensante. Por lo cual, no sería lo mismo difundir, y esto sería la otra categoría, que producir. En Experiencia y Filosofía, que es un artículo, ¿no es cierto?, que aparece en la revista de filosofía del año 78, es decir, en diciembre, es decir, un año después, Giannini, de alguna manera, podríamos decir que interpela a Barceló. Aquí no voy a describir toda la secuencia de discusión, solo me voy a tener en un aspecto muy pequeño, ¿no es cierto? Giannini interpela a Barceló señalando que tampoco cabría hacerle una petición de originalidad a la filosofía, puesto que no se trata, en este caso, de una suerte de competencia inventiva en el problema, ¿no?
sino que de hacer aparecer ante todos una realidad. Si es que efectivamente hay algo que convocaría o sería propio de la filosofía y del filósofo, sería justamente esta posibilidad de hacernos ver lo que está ahí, ¿no? La realidad. Cuestión que interpretaría en último caso, ¿no es cierto?, como una problematización. Si hay filosofía es porque efectivamente está la posibilidad, ¿no es cierto?, de problematizar. Por lo que cualquier acto genuinamente reflexivo de la Giannini, ya sea receptivo o creativo, es tal, es decir, es creativo y es receptivo, solo si se encuentra fundamentado en una experiencia vivida, esto es, una experiencia común. Por ello, agrega Giannini, hacer filosofía no puede consistir solo en entender, repetir o incluso profundizar la idea de una experiencia ajena, manteniendo la nuestra enajenada. Y ya bueno, como para ir concluyendo, volvería a insistir en el hecho de que la vigencia y el valor del trabajo de la profesora Cecilia Sánchez consiste en que su reflexión nos sitúa en el horizonte de una experiencia común, no solo porque la podamos vivir o no en primera persona, sino y sobre todo porque somos herederos, porque somos herederas de esa experiencia y como tales herederos o herederas, una de las cuestiones insoslayables para el trabajo filosófico sería esta, ¿no? Eh, ¿Qué enseñamos cuando decimos que enseñamos filosofía? Bueno, eso es lo que tenía que decir por ahí. Gracias. Muchas gracias, Martín. Damos al tiro la palabra a Pablo y después para ir anotando las preguntas y eso. Muchas gracias. Pablo. Yo quería compartir pantalla en algún minuto, Carola. ¿Me puedes dar me puedes autorizar? No sé si te puedo autorizar porque lo he intentado con mi nueva versión del Zoom que me pusieron en la universidad y no he logrado. Dale, no necesito de inmediato. Lo primero que quería decir es que comparto lo que dijo Martín sobre la plena vigencia del libro de Cecilia. O sea, me parece que en realidad es un libro realmente asombroso. El esfuerzo digamos, de articulación de un aparato teórico, ¿no? de construcción de figuras, de construcción de conceptos, de análisis de práctica, la hibridez de las metodologías, eh, yo creo que realmente es admirable y instala más un dispositivo, ¿no? Un dispositivo de interrogación, tomando lo último que dijo Martín respecto de interrogarse sobre lo que uno hace en la práctica de la filosofía, que también es plenamente vigente, o sea, independientemente de la figura, la mayor o menor proximidad que uno tiene con las figuras que ella va desplegando, estoy pensando particularmente en las figuras, ¿no? Los tipos de práctica filosófica que ella va señalando, es inevitable que el libro te genere una reflexión, que active, digamos, una reflexión sobre la propia práctica y sobre todas estas filosofías implícitas, sobre esas reglas implícitas que articulan el campo filosófico, ¿no? La filosofía como una práctica institucionalizada define, ¿no? Un conjunto de normas que piensan de antemano, ¿no? Que piensan de antemano antes de que el individuo filósofo realice o despliegue tal proyecto particular de indagación o reflexión. Entonces, ese esfuerzo me parece un esfuerzo más titánico, me parece que además la comunidad filosófica en Chile está todavía en deuda, con un conjunto de cuestiones que Cecilia plantea en el libro. La comunidad filosófica no se ha hecho cargo, digamos, de hacer una revisión sistemática, digamos, sobre los supuestos de su propia práctica, y todo, porque además tendría unas consecuencias significativas respecto a la revisión de currículum, respecto a la modificación de prácticas de enseñanza, sobre la organización general del institucional de la filosofía. Bueno, ¿puedo compartir o no? Pablo, tengo una alternativa, que me lo mandes rápidamente y lo comparte yo. Ya. Me lo Bueno, puedes mandar por WhatsApp si quieres o por mail, no, te como lo voy a quieras. mandar por correo. Lo que yo quería partir señalando es bueno, que el texto de Cecilia es un texto muy intenso, ¿no? Muy intenso,
que está atravesado por una multiplicidad, digamos. Como buen libro potente de filosofía está atravesado por una multiplicidad. Y quería señalar, y me parece que esas multiplicidades también responden a fuerza y responden a ciertas experiencias también, ¿no? Que el libro trasunta de alguna manera. Me parece que hay varias experiencias que aparecen ahí. Dame un segundo. Si quieres, tómate el tiempo nomás, Pablo, para Ya, mandármelo, sí. y de ahí sigues, no hay problema. Sí, dame un segundo. No sé qué voy a leer nomás. Quería apuntar primero, digamos, dentro de esta multiplicidad de experiencias que va dando cuenta, o que va hilvanando, que va articulando la reflexión de Cecilia, me parece que hay dos que son importantes. Hay más, digamos, ¿no? Dentro de esa otra, digamos, por mencionar primero, por ejemplo, la relación con la militancia, ¿no? Y la experiencia de la filosofía militante, ¿no? También está, de alguna manera, digamos, son experiencias más que van embalando el texto en distintos niveles. La experiencia de Cecilia en Flaxo, por ejemplo, ¿no? Que aporta todo un aparato, toda una teoría para abordar los procesos de modernización, ¿no? Y un diálogo además interdisciplinario o transdisciplinario que le da una riqueza, digamos, bastante singular al texto, ¿no? Por ejemplo, esas dos, ¿no? Está también, y esto es lo que se le quiero destacar, primero la experiencia de ella como estudiante, ¿no? O sea, se nota que hay una mirada, digamos, que va ordenando la información a partir de una experiencia previa como estudiante, ¿no? Va situando ciertos lugares, va especificando ciertas prácticas, va identificando, y un esfuerzo también de ahí, ¿no? Por dar cuenta de una cierta experiencia como estudiante de filosofía. Y por supuesto también está la experiencia de la universidad intervenida, ¿no? La universidad intervenida por los militares, la universidad censurada, ¿no? Violentada por la dictadura. Y y me parece que esas dos experiencias, ¿no? En algún minuto entran en un cierto diálogo que es muy interesante, ¿no? Porque le da a la genealogía que propone Cecilia, ¿no? Que es una genealogía que, bueno, como está atravesada de experiencia, también tiene un componente de memoria, sobre el cual Cecilia insiste, digamos, al comienzo del texto y hacia la mitad, ¿no? La idea de la construcción de una memoria, ¿no? Que la práctica filosófica, la institución filosófica tiene una memoria propia, ¿no? Y de alguna manera el ejercicio es un ejercicio de memoria también, ¿no? Y fuerza también un ejercicio de memoria. Pero las dos experiencias que quería decir que es la experiencia como estudiante y la experiencia del efecto institucional de la dictadura sobre la institución filosófica, ¿no? Entonces quiero leer de la página 210 a la página 211, dice Cecilia. Tras el golpe militar, la característica que marca el ejercicio filosófico, tanto en la enseñanza superior, especialmente en la Academia de Ciencias Pedagógicas, así como en la escuela secundaria, reside ante todo en la despotenciación de su propiedad crítica, ¿no? O sea, la operación de los militares es despotenciar a la filosofía de su propiedad crítica, ¿no? Y dice la última fase de este proceso de transformación de la práctica filosófica, por el cual hay que, de alguna manera, despojar, ¿no? Porque por una palabra que usaba Martín, ¿no? Es despojar a la filosofía de su potencia crítica, se cumple en 1980 con la separación de la licenciatura de la pedagogía, ¿no? Una separación ya institucional motivada por la nueva legislación universitaria, ¿no? Entonces dice Cecilia, la dimensión académica adoptada, digamos, ¿no? Por la licenciatura, por los departamentos que practican una filosofía despojada o separada de la pedagogía, eh, resulta ser el soporte sobre cuya base es posible otorgarle a los estudios filosóficos una máxima neutralidad, ¿no? Entonces ahí se cumple, digamos, por el lado de la pedagogía, se cumple, como observa Cecilia,
el despojo, digamos, de la capacidad crítica, transformando la pedagogía y filosofía en la escuela secundaria en un ejercicio de moralizador, ¿no? En un ejercicio de moralización. Y del lado de la práctica de, digamos, de académica, de lo que se trata es neutralizarla a través del dispositivo ¿cómo se llama? De la, de la práctica de la historia de la filosofía, ¿no? Ahí puede compartir, parece. ¿Están viendo? Pablo, te dejé como anfitrión Ah, para que ya, quieras no, ya, compartir, entonces después me ya, devuelves ya, dale, tú ya, eres el ok, anfitrión ahora. ya. Entonces, dice Cecilia, a nuestro juicio, los criterios de separación y distinción establecidos en Chile entre pedagogía y filosofía con respecto a la licenciatura del mismo estudio, guardan una tremenda equivalencia con la figura institucional adoptada por la filosofía en Francia en el siglo XIX. El trazado divisorio establecido en Francia en lo relativo a la enseñanza de estas materias en la universidad y en la escuela secundaria fue concebido por Victor Cousin. Bueno, el texto ahí sigue con una cita de Cousin, pero esencialmente Cecilia propone pensar una analogía, ¿no? Entre el núcleo del diseño institucional eh, que proponen los militares, o que instalan, o que terminan de, en realidad, como vamos a ver enseguida, que terminan de cristalizar institucionalmente los militares al separar las instituciones de pedagogía en filosofía respecto a las instituciones que imparten licenciaturas en filosofía. Por lo tanto, entre la labor pedagógica probablemente tal y la labor académica probablemente tal, ¿no? Ya habría sido instalado este dispositivo, digo, institucional en Francia por Victor Cousin en el contexto de lo que se llama la monarquía de Julio, ¿no? En el siglo XIX, en el segundo tercio del siglo XIX, y que sin embargo, y esto es un poco lo que me voy a centrar en lo que quiero exponer, ya había tenido una primera instancia de instalación, digamos, de instauración, digamos, de influencia sobre el diseño, justamente de manera sincrónica, en la época en la cual se instituyen por primera vez los estudios filosóficos en la época republicana, en Chile, también en el segundo tercio del siglo XIX, ¿no? Entonces, lo que quiero, digamos, lo que me interesa, ¿no? Es que esta influencia, digamos, del eclecticismo de Cousin, que apunta a Cecilia, ¿no? Que tiene, digamos, este significado político, ¿no? De despojar a la filosofía de su potencial crítico, tiene dos momentos, por decirlo así, en los cuales, dos momentos que están vinculados a dos momentos autoritarios también en Chile, ¿no? La influencia del eclecticismo, digamos, es sincrónica con la hegemonía del mundo autoritario conservador, ¿no? Con el régimen, ¿no? Pinto, Bulnes, de Montt, y después también se continúa, ¿no? Al igual que en Francia, digamos, se continúa hacia el siguiente tercio del siglo XIX, pero ya no con la misma fuerza, y también en la época de la dictadura militar, ¿no? Ahora bien, esta análisis que hace Cecilia, estas analogías históricas que hace Cecilia, y que muestran de alguna manera una cierta línea de continuidad en la estructuración institucional de la filosofía en Chile en la época autoritaria del siglo XIX, y en la época de la dictadura en el siglo XX, introduce, a mi juicio, en todo caso, un cierto cortocircuito con algo que inquieta, una inquietud que atraviesa, de una manera quizá no tan evidente, el texto de Cecilia, ¿no? Porque, de alguna manera, lo que yo voy a querer mostrar un poco, a través del trazado de las críticas que se hicieron al eclecticismo en el siglo XIX, es que el vínculo entre filosofía y pedagogía es de alguna manera resultado de todo un proceso de disputa política, de lucha política, y que es de alguna manera sostenido, digamos, a un nivel más propiamente filosófico, como una polémica contra el eclecticismo, ¿no? O sea, determinada forma de institucionalización de los estudios filosóficos, que es criticada por Cecilia en el texto, es cuestionada en el siglo XIX por autores como, vamos a ver enseguida, Alberdi, pero también Lastarria, Bilbao y principalmente Valentín Letelier, y que expresa una lucha, digamos, justamente por revincular o vincular el pensamiento filosófico con la experiencia del mundo,
¿no? Volver a vincular la filosofía de escuela, ¿no? Con la filosofía mundana, ¿no? Tomando una distinción que la misma Cecilia introduce para problematizar, ¿no? La forma institucional de la filosofía en Chile. Entonces, primero lo que quiero mostrar es que en Cecilia, digamos, si bien hay una percepción, ¿no? En el libro de Cecilia, si bien hay una percepción, ¿no? Justamente del modo como separación de filosofía y pedagogía es servicial a una determinada estrategia política autoritaria. Por otra parte, también Cecilia valora, y esto es lo que quiero mostrar, ¿no? Valora de alguna manera eh, valora, perdón, eh, valora la autonomización del ejercicio de la filosofía respecto de la práctica pedagógica, ¿no? Entendiendo, digamos, que esa autonomización de alguna manera es producto de una separación de filosofía y pedagogía. Entonces, acá Cecilia dice, ¿no? Ahora bien, entre muchas de diferente orden, otra sustancial consecuencia de la fronterización del territorio de este saber, ¿no? La capacidad que tuvo la filosofía de ir delimitando, por decirlo así, ¿no? En su proceso de profesionalización, un campo propio, se deja ver en la paulatina pero progresiva desvinculación de la que había sido hasta ahora su promotora, la pedagogía. La independización de este estudio respecto del proyecto pedagógico que lo instaló en el escenario institucional de la educación como su auxiliar, que es algo que había mencionado Martín en su presentación recién, constituyó ciertamente una ganancia importante para la filosofía nacional en el nivel de lo que hemos llamado su establecimiento como disciplina autónoma, ¿no? Entonces, Cecilia rescata, digamos, esta autonomización precisamente atendiendo que lo que requiere el pensamiento filosófico es de libertad. La filosofía no puede estar de alguna manera sometida, ¿no? El pensamiento, el parecer genuino pensamiento, no puede estar sometido a lógicas institucionales que la hagan, digamos, servir otros fines que no sea, digamos, el desarrollo y la creación, ¿no? De pensamiento, ¿no? Entonces ahí tiene que haber una reserva, digamos así, ¿no? Un coto vedado, semi-vedado, por el cual la filosofía o el pensamiento puedan desempeñarse libremente, ¿no? Sin embargo, la misma Cecilia, digamos, reflexiona sobre los efectos negativos que tendría esta separación de la pedagogía y esta autonomización entendida como, por decirlo así, mera separación de la pedagogía, ¿no? Un rendimiento de esto negativo sería precisamente un efecto negativo sobre la misma pedagogía, ¿no? Un empobrecimiento de las formas de práctica pedagógica o de enseñanza de la filosofía en la secundaria, ¿no? O de la práctica de la filosofía como enseñanza en la secundaria, ¿no? Entonces ella observa que si bien esta distinción tuvo como una expresión institucional así nítida y tajante cuando se separa, digamos, el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile y se crea la Academia Superior de Pedagogía, en ese contexto, ¿no? Cecilia logra observar de alguna manera retroactivamente que esa distinción, por decirlo así, entre lo académico y lo pedagógico ya venía fraguándose al menos desde el año 47, cuando se introduce el título de licenciado, ¿no? Ya no el mero título de pedagogo, sino se introduce una diferencia, ¿no? De estatus, de jerarquía, de clase, ¿no? O sea, que tiene esa implicancia entre el estatuto del licenciado y el estatuto del pedagogo, ¿no? Entonces, digamos, hay una demarcación territorial ahí ulterior en esa separación. Entonces, para ella, de alguna manera, esta separación de la pedagogía y lo académico supone para la filosofía una privatización, en el sentido que uno podría oponer digamos, en el sentido de que la práctica filosófica se opone o pierde un sentido público, ¿no? Pierde un significado público. Entonces, la filosofía como oficio privado, ¿no? Una prueba del interés privado intraacadémico de la filosofía le brinda precisamente el prestigio adquirido por el título de licenciado. Tal título permite a quien lo posee permanecer dentro de la institución como profesor universitario. No ocurre lo mismo en el caso del pedagogo, cuyo destino profesional se encuentra fuera de la universidad. Por ello, no parece exagerado afirmar que la nueva situación profesional de la filosofía, tal como se fue configurando en Chile, reposa en una idea tautológica del saber. O sea, un saber que, como insiste Cecilia en varios pasajes, digamos, un saber que tiene que responder a un régimen de lo mismo, ¿no?
la filosofía dice siempre lo mismo, hay una filosofía perenne, ¿no? Etcétera. Digamos. Por supuesto, hay algunos pensadores que se desmarcan y matizan y tratan de reconocer los desplazamientos, las discontinuidades, pero el régimen dominante institucionalmente, la idea es que hay una filosofía, la filosofía es solo una, ¿no? Preserva la unidad del pensamiento filosófico. Por supuesto, lo que supone una grave como descontextualización, desgajamiento del pensamiento filosófico respecto, digamos, de su historicidad, ¿no? Entonces, hay una pérdida de sentido público, ¿no? Que supone de alguna manera una distinción filosófica, una pretensión, digamos, de la filosofía de poder distinguir de manera tajante o absoluta entre un interior, ¿no? Un interior académico, una actividad de vigilancia, digamos, de una verdad pura, una verdad ideal, y un exterior, digamos, de divulgación, o que trata de alguna manera de traducir, ¿no? Esta verdad interna al mundo, digamos, de los no iniciados, el mundo exterior, digamos, del campo filosófico, del saber filosófico, ¿no? Esa labor de divulgación, o de mera divulgación, sería la labor de la pedagogía, ¿no? Entonces, bueno, reflexiona Cecilia sobre que esta idea de separación de un interior y un exterior, ¿no? Tiene su, digamos, siguiendo Derrida, ¿no? Sigue, digamos, los lineamientos, digamos, o tiene una expresión, digamos, filosóficamente, digamos, robusta en el concepto de universidad kantiano, ¿no? Donde justamente la facultad inferior reflexiva de la filosofía asegura, ¿no? La separación, ¿no? Entre el interior y el exterior de la universidad, las intromisiones del saber, ¿no? Para de alguna manera asegurar que el saber permanezca, o el pensamiento permanezca de alguna manera ajeno a las intromisiones y a las interferencias que provienen del poder y el mundo, ¿no? Y valora Cecilia también, nuevamente valora esto, digamos, ¿no? Como efectivamente, digamos, como la chance del pensamiento, digamos, requiere de alguna manera una libertad respecto al poder, ¿no? Pero también, digamos, reconoce la dificultad de entender, digamos, esta libertad como una simple distinción tajante entre un régimen interno y un régimen externo, ¿no? O sea, entre un interior y un exterior, ¿no? Entre una verdad pura, ¿no? Y el mero ejercicio de una divulgación, ¿no? Y en este contexto, Cecilia dice, bueno, si la filosofía debe hacer algo más que una labor estrictamente universitaria, es decir, se ha adquirido un sentido público, ¿no? Se ha adquirido un sentido público, más allá de los ejercicios y criterios y estándares o lógicas internas, digamos, de la práctica de filosofía intrauniversitaria. Si quiere dialogar entre cruzarse con otras disciplinas y con otras prácticas, y si además quiere intervenir en la vía pública, entonces, acerca de su lenguaje y de su lógica, no solo los sabios deben juzgar, ¿no? O sea, no, ella misma no puede, digamos, un nivel, digamos, total de autonomía, digamos, que pretenda que solo ella, digamos, puede juzgar respecto de su práctica, sino que tiene que abrirse y exponerse al juicio de quienes no son filósofos, quienes no están familiarizados, quienes no responden, no se identifican, digamos, con el lugar social de la filosofía, ¿no? Pero aquí, digamos, es donde se me parece que Cecilia, de alguna manera, digamos, parece volver o darle una segunda vuelta respecto a la relación de filosofía y pedagogía, ¿no? No es posible, dice, no sentirse concernido, dijo un poco antes, ¿no? No es posible no sentirse concernido pues, ante las maneras o modalidades en que la filosofía se da a conocer, porque precisamente pareciera no ser completamente indisociable en la práctica de la búsqueda del saber con su traducción, digamos, ¿no? La práctica del pensamiento no puede darse de manera ajena, la práctica del pensamiento filosófico no puede desatender, ¿no? a la manera al modo de su recepción posible por quien no participa de esa práctica, digamos, que no está comprometido con los cánones familiares institucionalmente establecidos de esa práctica. Todo genuino ejercicio filosófico tendría de alguna manera que atender a su propia traducibilidad, por decirlo así, ¿no? A su propia divulgación, ¿no? Esa separación, digamos, entre una práctica académica y una práctica pedagógica no parece ser una separación sostenible desde el mismo punto de vista filosófico, ¿no? Entonces, dice Cecilia, sea cual sea el ámbito en que se desenvuelve su ejercicio, ¿no? Por lo demás, como se ha visto, no cabe apreciar la filosofía universitaria sin dejar de ver simultáneamente la enseñanza secundaria. Por la historia de su constitución de tales estudios en Chile, su entrecruzamiento es indiscutible, ¿no? Entonces se genera una tensión, ¿no? Una tensión, al menos en ciertos pasajes del texto de Cecilia, en que por un lado se valora el desacato, por decirlo así, respecto de la imposición
del Estado, ¿no? Inspirado por el positivismo, de una filosofía complementaria o auxiliar de la pedagogía, pero al mismo tiempo se constata la pérdida de significado público que arriesga la filosofía con esta especie como de hiperautonomización y clausura, ¿no?, de la práctica filosófica respecto de sus propios marcos de evaluación, por decirlo, ¿no? En que por supuesto están operando ahí todas las figuras que Cecilia devela, ¿no? La figura del profesor lector, la figura de la voz, la figura de la pretensión la figura de una filosofía del origen en última instancia, ¿no? La idea de develar el sentido originario de los textos, ¿no? Una cierta concepción lineal de la historia de la filosofía centrada sobre figuras individuales, ¿no? Toda esta idea también de una filosofía perenne, ¿no? Donde en ese marco institucional, o sea, donde están operando, digamos, todas estas cosas, la filosofía pierde, ¿no?, un significado público, ¿no? Y un poco el síntoma más fuerte de eso, la señal más fuerte de eso es la vinculación con la pedagogía. Ahora, para cerrar simplemente quería perdón, rápidamente a mostrar algunos aspectos. No sé cómo estoy de tiempo, Carola, ¿cuánto rato me queda? Yo creo que unos 5 minutillos. Ya. Eh, bueno, quería señalar que el eclecticismo de Cousin, el eclecticismo de Cousin inspira directamente el diseño de las instituciones educativas republicanas, y esa inspiración, digamos, y esa influencia está reconocida por autores que protagonizan ese diseño institucional, como Bello y Ramón Briceño. Pero es un objeto de crítica, ¿no?, el eclecticismo para Valentín Letelier en la filosofía de la educación, ¿no? O sea, y esta crítica al eclecticismo, que en todo caso no es una crítica dirigida directamente a Cousin, ¿no? De hecho, Cousin sigue siendo una inspiración para el diseño de la institución universitaria y escolar, para el diseño del sistema educativo en general, en Valentín Letelier, eh, pero, pero sí hay una crítica muy fuerte a Letelier, en Letelier, desde el positivismo, por cierto, pero a los distintos elementos como que, digamos, que Letelier percibe como desintegradores o corruptores del pensamiento, que habrían, o despotenciadores del pensamiento que habría en el eclecticismo en el eclecticismo, no como filosofía, no como doctrina filosófica. Letelier se cuida mucho de criticar eso en filosofía de la educación, sino un eclecticismo que él lee, digamos, en las decisiones curriculares, ¿no? La idea básicamente de una neutralidad, ¿no? La idea de neutralidad, la idea de un equilibrio entre los sistemas, ¿no? Bueno, está en el eclecticismo de Cousin, pero él no lo critica directamente, sino que en el fondo la idea del pensamiento como una especie de componenda, ¿no?, de indecisión entre distintos orientaciones filosóficas, ¿no? Y la enseñanza de la filosofía justamente tiene que mantener esa neutralidad y exponer los distintos sistemas filosóficos como expresiones justamente de la conciencia humana en última instancia, ¿no? Ahora, brevemente, antes que eso, antes de señalar algunos puntos centrales de la crítica de Letelier, quería apuntar una cosa que es como una opción historiográfica que toma Cecilia y que la distingue del texto de Jaksic, ¿no? Que quería rescatar eso, ¿no? Para Cecilia, bueno, y en esto ella trabaja muy conjunto con Carlos Ruiz. Para Cecilia es evidente, ¿no?, que hay una filosofía dominante, al menos entre 1930 y 1830 y 1880, ¿no? 1885, ¿no? Y esa filosofía del eclecticismo. Ahora, esto no solo ocurre en Chile, hay que decirlo que el periodo ecléctico en América es un fenómeno latinoamericano, es un fenómeno latinoamericano, y esto está documentado en historias de la filosofía de Frankovich en Bolivia, en Ardao, en Roig, en Pablo González Guadarrama, muchos autores. Sin embargo, hay que decir que todavía se habla del periodo romántico en filosofía, ¿no?, en América Latina. Por ejemplo, en el texto sobre pensamiento iberoamericano que edita Dussel, con otros autores,
y que trata de comprender, digamos, desde la filosofía o los pensamientos precolombinos hasta el presente, se sigue hablando de romanticismo, y eso denota una influencia de José Gaos y de Leopoldo Sea. Digamos. Ellos omiten, digamos, la categoría de eclecticismo, cuando en rigor es la categoría de eclecticismo, ¿no? Entonces es un punto, digamos, respecto a la historiografía del pensamiento latinoamericano. Pero en el caso chileno, para el siglo XIX la tesis es curioso porque Iván Jaksic sostiene que lo que domina la filosofía dominante, la filosofía tutelar, ¿no? Para ocupar una categoría que la misma Cecilia ocupa, es la filosofía del sentido común escocés, ¿no? Y en estos Jaksic sigue a Walter Hanich, ¿no? No quiero especular sobre las razones que tendrá Jackson para sostener esa tesis, digamos, pero hay, digamos, es bien insostenible, hay que decirlo, que la filosofía de sentido común haya sido como la matriz filosófica dominante, ¿no? Y principalmente por información y datos que aporta el mismo Jackson, ¿no? En particular tiene que ver con el rol que cumple Ramón Briceño, y Ramón Briceño es básicamente un ecléctico, ¿no? Hay numerosos pasajes en sus textos donde delata este carácter ecléctico, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que es esencial al eclecticismo, ¿no? Y aquí Cecilia de alguna manera sigue en los trabajos de Patrice Vermeuren, que tuvimos el honor de que inaugurara este coloquio. Lo esencial del eclecticismo es haber introducido el cálculo político en la filosofía, ¿no? Y este me parece que es como el punto más fuerte, digamos, de divergencia entre Jaksic, entre la tesis, digamos, historiográfica de Jaksic y la tesis que trabaja Cecilia, digamos, no solo acá en este libro, sino en artículos posteriores, ¿no? Y es que Jaksic entiende, digamos, que la filosofía del sentido común fue utilizada, ¿no? Esa es la tesis que tiene, fue utilizada, digamos, para de alguna manera contrarrestar la influencia cultural de la Iglesia, ¿no? Como matriz cultural de la colonia, ¿no? Porque de todas maneras, digamos, la filosofía de sentido común, o ese tipo de corrientes, digamos, reconocía de alguna manera el rol de la religión en la vida humana, etcétera, ¿no? No estoy en condición de determinar si están así, digamos, pero el punto central es que Jaksic entiende la filosofía como algo que tiene funciones sociales, ¿no? Y que está la doctrina filosófica, y las doctrinas filosóficas pueden ser funcionalizadas para determinados intereses de ciertos grupos sociales en cierta coyuntura con mayor o menor éxito, ¿no? Yo creo que, digamos, ahí se pierde algo, Jaksic, que tiene que ver con la posibilidad de que la filosofía misma esté atravesada por un interés político, ¿no? Y que la misma, digamos, y ahí hay un elemento, digamos, donde él se priva de una óptica que podríamos llamar de política de la filosofía, ¿no? Siguiendo toda una corriente de investigación que surge en Francia, ¿no? Entonces, lo que no piensa Jaksic, digamos, en su versión del siglo XIX, tiene que ver justamente con esta posibilidad de una política de la filosofía y de un juego entre filosofía y política que no se reduce a una concepción funcionalista del saber, que es la que opera en el texto de Jaksic. Entonces, bueno, no sé cuánto me queda para mencionar un par de hitos del atelier. Ya estamos casi, porque la ¿Estamos? idea es como, sí, empezar a discutir, pero si ¿Ya? 3 minutos, si quieres concluir. Ya. Simplemente mencionar lo del atelier en filosofía de la educación. Va, no, me equivoqué, compartir. Bueno, hay muchos aspectos, digamos, que se articulan, ¿no? En esto. Pablo, te congelaste. No, si Pablo se cae, se va el anfitrión, así que nos conectamos en el mismo enlace, ¿ya? Si es que Pablo desaparece, no sé si seguirá la sesión en pie, si es que se cae, no sé, porque él está como anfitrión. Yo te estoy escuchando, Carolina, seguimos. Sí, sí, pero Sí, si es sí. si es que Pablo se desconecta, ¿hola? Ah, ya, ahora soy yo la anfitriona. No, no pasó nada. Ya vamos a esperar que Pablo se conecte de nuevo porque se cayó. Ah, Pablo, ahí estás.
Pablo, no te escuchamos, tienes que abrir el micrófono. Aún no te escucho. Ahí sí. Ahí, me había quedado yo que era la anfitrión, voy a dejar la media de corte. Ya Perdón, vamos ya. como cerrando ya para Sí, poder sí. No, o conversar. sea, si quieres cerramos, digamos, y si a alguien le interesa saber lo que es que me pregunte. Bueno, como quieras, ya, ok. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias. Y bueno, quizás ahora en un momento como de la discusión o de las preguntas, pues también terminar de decir lo que querías decir. Eso está bien. No sé, bueno, dejamos la palabra, preguntas, comentarios, observaciones. Yo tengo un comentario. No sé si alguien ha pedido por el chat o por otro lado. No, puedes darle nomás, Pati, gracias. Sí. Bueno, gracias a Martín y a Pablo por la presentación. Igual después, así, si se puede, chiquitito, me gustaría escuchar lo que iba a decir Pablo respecto de esta última alusión al eclecticismo. Me interesa, pero bueno, sí se puede nomás y si tiene que ver con lo que va a salir en la conversación. No, lo que yo quería decir es que, a ver, me da la impresión de que dentro de los conceptos y categorías importantes que la Cecilia tira en el libro, digamos, para pensar el ejercicio filosófico en Chile, ¿no? Me parece que la categoría o el concepto de autonomía, ¿no? Tiene que seguir, o valdría la pena seguir dándole vueltas, ¿no? Porque siento que claramente el sentido que puede cobrar este propósito de la misma filosofía de encontrar su autonomía, que implica en un segundo sentido buscar su identidad, no es el mismo y que eso hay que volver, digamos, a meterlo en la historia y meterlo en la coyuntura de los procesos sociales, culturales y políticos, ¿no? Me parece que es un poco complejo, y aquí voy a disentir un poco de cómo Pablo, por lo menos entendí yo, que estaba finalmente asumiendo, ¿no?, el sentido de la autonomía de la filosofía, ¿no?, de volver a situar la autonomía, claro, como esta cosa, digamos, vincularla a la simple libertad del individuo que piense, que no tiene que tener ninguna coacción para poder pensar. Me parece que eso es importante, pero que situar el sentido de la autonomía, sobre todo cómo se va tratando, cómo se va tejiendo en el libro, o como la Cecilia lo muestra, cómo va apareciendo el problema de la autonomía para la propia comunidad filosófica, me parece que entenderla así, ¿no?, es un poco problemático y es un poco perderse. Y finalmente para mí es deshistorizar ese proceso y ese ejercicio, ¿no? Y que tiene mucha relación con la distinción entre, bueno, lo que le ocurre, ¿no?, a la institucionalidad de los estudios filosóficos en 1980, que es la separación de la licenciatura y de la pedagogía, ¿no? Tengo la impresión de que no son momentos homólogos, ¿no?, de cuando, digamos, de la primera escisión a esta segunda, cuando finalmente se institucionaliza y se formaliza en términos legales, ¿no? La filosofía nace en Chile, se institucionaliza con un telos, ¿no?, que era construir la educación pública, ¿no es cierto?, bajo una mirada republicana moderna y modernizante, ¿no?, de la construcción del Estado-Nación, ¿sí? Y ahí tendríamos que entender que entonces el lugar de los saberes filosóficos, ¿no?, es como,
es la disciplina, son los saberes que están apuntalando un primer momento de construcción o de fundamentación de esta nueva forma cultural, política, que es el Estado-Nación. Pero después, en el siglo XX, nosotros nos vamos a encontrar, y esto yo creo que es súper importante considerarlo, que en el siglo XX nosotros nos vamos a encontrar con el desplazamiento de la filosofía respecto de, finalmente, la centralidad que van a empezar a tener las ciencias sociales para la construcción, ¿no? Del Estado, ¿no? Y finalmente de la convivencia política. Y entonces allí la autonomía de la que habla Cecilia, sobre todo en los años 50, ¿no? Tiene que ver con, ahí se convierte finalmente en esta disciplina de la distancia, donde la filosofía se ve desplazada en tanto lugar del saber para poder aportar y pensar los fundamentos, ¿no? De la construcción de la nación, y se ve desplazada, y yo lo decía la semana pasada, ¿cuál es el camino? ¿Cuál es la opción que toma la filosofía, o por lo menos esa filosofía hegemónica, ¿no? Y para mí es súper importante, habría que preguntarse quiénes son los que están actuando esa filosofía hegemónica, ¿no? En términos sociales, en términos culturales, en términos políticos, en términos incluso de clase, ¿no? La filosofía se sublima, dice la Cecilia. Y el problema es que la autonomía de la filosofía de ahí para adelante se vive en términos sublimados. Yo le pondría un adjetivo bastante más fuerte, en términos enajenados, ¿no? De ahí que la discusión a la que hacía Martín entre Barceló y Giannini sea una escena, para hablar también en términos sanchescos, digamos, donde donde empieza a aparecer justamente el problema de la enajenación de la filosofía, ¿sí? Ahora, ¿por qué me parece relevante? Y disculpen que me estoy alargando mucho. ¿Por qué me parece relevante? ¿No? Porque yo creo, y todos lo hemos dicho en nuestras exposiciones, que el libro de la Cecilia nos pone en un registro de lectura crítica de nuestro propio ejercicio, ¿no? Institucional de la filosofía, justamente en términos de preguntarnos cómo continúa, si es que continúa, yo creo que sí, ¿no? Ha habido descontinuidades, pero también continuidades justamente de la filosofía como un ejercicio sublimado. Ahora, bajo el proyecto neoliberal que en el fondo vuelve a cindir, vuelve a consolidar la escisión entre el pedagogo y el investigador, ¿no? Y esa escisión, tenemos 30 años de consolidación de esa escisión, donde la filosofía en su ejercicio vuelve a ejercerse como un ejercicio sublimado, ¿no? Una sublimación que en el fondo tiene que ver con no seguir asumiendo justamente la normatividad institucional que circunda a la filosofía, ¿no? Y finalmente, el lugar político que tenemos los que estamos en esa institucionalidad de la filosofía, con esa normatividad. Entonces, finalmente eso es lo que a mí me preocupa, y que me parece que volver a pensar el concepto de autonomía, tal como aparece en el texto, nos permite, ¿no?, hacer esta lectura crítica para hoy. Disculpen, parece que me alargué. Gracias, Pati. No hay problema. Pablo, no sé si quieres, o juntemos las preguntas. No, sí, ordenémoslo. ¿Hay alguna otra pregunta, algún comentario? No, bueno, yo a propósito del punto que hace Patricia, creo que precisamente pensar en la autonomía nos lleva a, creo yo, como que nos lleva de alguna manera al cauce de política de la filosofía, al cauce institucional de la filosofía también. Lo digo porque
porque el que, desde mi punto de vista, o el que podría haber propuesto el vínculo entre autonomía y universidad e instituciones Kant, en primer lugar. Por lo tanto, como que hay una idea de que en la Facultad de Filosofía puede haber autonomía, es decir, que en una facultad puede haber una autonomía filosófica en el sentido de estar en libertad de pensamiento en relación al poder, ¿cierto? Y al pueblo, ¿sí? Es decir, al poder de cómo, qué enseñas y al pueblo qué dice en el fondo, o qué es lo que, la palabra del pueblo, qué sé yo. Y por lo tanto creo que esa matriz kantiana en relación a la filosofía y a la universidad, creo que es determinante en términos de los estudios filosóficos, porque precisamente hay dos cosas en relación a cuándo se adquiere mayor autonomía en este periodo de modernización de la universidad, cuando la filosofía, digamos, adquiere mayor autonomía en el periodo de modernización, es cuando se profesionaliza. Es como que hay una profesionalización, a decir de Cecilia. Y también hacer otra referencia que hubo como un debate, un pequeño debate que yo leí en algún momento entre justamente la presentación del libro de Cecilia en la Chile, y que lo presentó Pablo Yarzún, y Pablo Yarzún decía precisamente que a la filosofía le faltaba más autonomía, porque el antagónico era la profesionalización. Y entonces no me acuerdo si en un coloquio, en alguna oportunidad, con Cecilia le propuse esta conversación, y ella precisamente no sé, veía lo mismo que veía yo en esa discusión, que se cree realmente que, o sea, que aquella vertiente kantiana implica creer que realmente en algún momento la autonomía, la filosofía puede ser autónoma en la universidad. O sea, digamos que en la universidad chilena, digamos que va, y con esto termino, el pensamiento de las políticas de la filosofía o la vía de entrada desde la institución a la filosofía hace que uno pueda terminar afirmando que la autonomía filosófica en una institución universitaria es imposible. Siempre va a ser parcial, nunca va a ser absoluto. Salvo que se entienda que una institución tenga carácter de neutralidad, o que la filosofía también como institución pueda en algún momento aspirar, digamos, o pensar en una especie de neutralidad política. Eso. No sé si quieren alguna pregunta. Ay, sí, creo que Verónica tenía la mano. Sí, Vero. Sí, buenas tardes. Sí, lo mío en verdad es muy breve porque apuntaba a lo que tanto Patricia como tú ya se han explayado al respecto, y por supuesto que lo han hecho mucho mejor de lo que yo podría hacerlo, digamos. Pero iba un poco eso relacionado con la cuestión de la autonomía y la pregunta, ¿no?, que Martín había planteado, ¿no? Puede haber autores filosóficos sin autonomía filosófica, ¿no? Y claro, me quedó como resonando esa pregunta justamente por la cuestión de la autonomía, es decir, la misma noción de autor, digamos, en filosofía, en literatura, digamos, supone, ¿no?, una institución que legitime, ¿no?, esa escritura. Entonces, claro, si bien no podría haber, digamos, autores destacados sin alguna luz, ¿no?, de eso, entre comillas, originalidad, bien entre comillas, quien concede la autorización es una institución, ¿no?
es la institución, ¿no? Entonces, es una pregunta compleja porque no se trataría solo de una cuestión de autonomía separable, ¿no? Muy por el contrario, vuelve, y por eso no me quiero explayar mucho más, vuelve al nudo de la gran cuestión, que es esa cuestión problemática, ¿no? De la autonomía, ¿no? En este caso de la filosofía. eh, que claro, en el libro de Cecilia a mí me parece que está trabajado como de una manera muy interesante. Carolina la calificó de aporética en la primera sesión, ¿m? En la medida en que la filosofía estaría relacionada, ¿no? De cierta forma con un ejercicio de la libertad, pero al tiempo también, ¿no? Muy relacionada y estrechamente con un poder que oprime. Eh, es un fármaco, eso no más, eso, autonomía autónoma. Gracias, Vero. Martín tiene la mano levantada, Sí. y también invito a todos los demás a hacer comentarios, preguntas, o sea, con toda libertad, con toda autonomía. Bueno, no, yo quería simplemente un poco volver sobre el hilo de esta discusión que estamos, ¿no es cierto?, hilvanando ahora mismo, que dice relación con el tema de la autonomía, ¿no? Yo creo que el tema de la autonomía es importante porque de partida no habría que pensarla primero como un momento ganado, a priori, ¿no? Y además la autonomía también se circunscribe a las condiciones de posibilidad en la que se da, ¿no? Es decir, soy autónomo respecto de qué. Por tanto, hay una interpelación, una interpelación de la autonomía, ¿no? Es decir, hay cambios, y esto yo creo que un poco lo interesante en el libro de Cecilia, que si bien es cierto, seguimos ocupando el concepto de autonomía, las condiciones de posibilidad de su autonomía también van cambiando, por tanto hay un ejercicio de continua reflexión y continua conquista respecto de la autonomía, ¿no? Eh, entonces, a mí me parecería importante que sería interesante volver a situar o tener presente esta historia de la autonomía y conocer y comprender, ¿no es cierto?, cuáles son las condiciones de este ejercicio autónomo que estamos reclamando, porque si bien es cierto, se mantuvieron en el año 92, es muy posiblemente que de alguna manera hayan también variado esas condiciones de posibilidad, ¿no? Y por tanto es una lucha, ¿no es cierto?, es una pugna constante por la autonomía, ¿no? Claro, se puede decir respecto a la institución, pero la institución tampoco es una condición, por decirlo así, estatutaria estable, sino que también es móvil, ¿no? Entonces cambia el referente de la autonomía y por ende también cambian las condiciones de posibilidad de la consecución de esa autonomía, ¿no? Pero yo lo único que quiero subrayar es que justamente esa condición de la autonomía es una relación, a mi entender, como continua, ¿no? Una crítica continua, que no solamente depende de sí misma, sino que también depende de respecto de qué, respecto de qué me estoy autonomizando, por decirlo así. Eso solamente. Buenas. Hola, Franco. Sí. Nada, es decir, es muy genial el debate en todo caso. Y como la mayoría de los que intervienen son profesores, igual a mí me gustaría como dar como mi perspectiva de estudiante, en tanto que como experiencia de, no solo como de aprendizaje, porque igual yo estoy como totalmente inmerso en este problema de el profesor está pensando su actividad, está pensando en el problema de la autonomía mientras enseña. Entonces es una relación interesante, por lo menos desde el punto de vista de estudiante. Más que nada, si particularmente lo que a mí me gustaría como decir o aportar en realidad es que justamente yo siento que este problema que menciona la profe y que también se da, que se ha dado acá en la discusión que ustedes han sostenido, el problema de la autonomía como autonomía hasta dónde. Autonomía hasta dónde. Porque, por ejemplo, si bien es cierto que en las instituciones existen ciertas determinaciones o delimitaciones, eh, al final del día autorizaciones que validan la práctica, igual existe un cierto espacio que se
que asegura la autonomía también. Es decir, por ejemplo, casi todas las lecturas que yo he hecho, los he hecho desde los lugares de enunciación que mis profesores han construido. Es decir, el acceso que yo tengo a mi interpretación, el espacio hermenéutico que se va construyendo alrededor mío, ha sido construido por mis propios profesores. Entonces accedo a esas lecturas desde ellos. Tengo la posibilidad de tener una cierta comprensión, una cierta comprensión particular y un acceso más o menos crítico a ciertas lecturas a través de ellos. Entonces, si bien hay un problema de autonomía, es como que mi pregunta es autonomía hasta dónde, porque buscar como autonomía en sí es como caer como en un problema metafísico, así como que la autonomía es algo como en sí que tiene que buscarse porque es un valor en sí mismo, cuando en verdad la institucionalidad igual aporta que exista autonomía. Es como mucha institucionalidad, poca autonomía, poca institucionalidad, también poca autonomía. Es como eso, en realidad. Gracias, Franco. Me dan muchas ganas de hablar, pero doy la palabra. Gustavo. Yo quisiera decir algo. ¿Cuál es Yo creo que hay que tomar en cuenta justamente ese momento de desplazamiento del que han hablado aquí varias personas, y que efectivamente la autonomía, ¿no es cierto?, que está viendo Cecilia hacia el pasado, digamos, ¿no es cierto?, que confluye el año 90, ya tiene que ver efectivamente con una autonomía de carácter kantiano, que no significa que cada uno de los individuos que practican la filosofía tienen derecho a ejercer la filosofía de manera libre, sino más bien de la construcción, si se quiere, ya yo diría fantástica, de un sujeto ya pensante y que se ve a sí mismo de manera autónoma, ¿ya? Por lo tanto, eso crea, más que autonomía, o junto a esa autonomía, crea autoridades, ¿ya? Entonces, estamos hablando de autoridades que, por un lado, detentan las buenas lecturas de ciertos textos, de autoridades que, como decía recién Franco, ¿no es cierto?, traspasan las lecturas que hay que hacer, ¿ya?, y que en el fondo son autoridades que pueden colocarse en ese espacio, ¿no es cierto?, o pueden decir que ellos son más cercanos a esa mente, ¿no es cierto?, o a ese sujeto que se busca crear, ¿ya?, y que tiene que ver justamente con el modelo de Estado-Nación y con el modelo clásico político de la modernidad, ¿ya? Hoy en día, y eso tiene que ver con el desplazamiento, la cosa parece ser diferente, aunque no tanto. Es decir, hoy en día, ¿no es cierto?, ese estatuto, ¿no es cierto?, de una subjetividad más bien única, ¿no es cierto?, que detenta la participación de ciertas autoridades, se traspasa al individuo, y los individuos hoy en día, ¿no es cierto?, parecen o creen estar realizando una filosofía mucho más autónoma de lo que se hacía hasta hace 30 años, ¿no es cierto? Es más, ya la filosofía no solo es tolerada, sino que hoy día la filosofía puede perfectamente escribir, ¿no es cierto?, ya no solo un paper, sino también a través de redes sociales o a través de estos nuevos periodos digitales, puede escribir crítica fuerte, puede escribir de alguna manera, ¿cierto?, lo que se le antoja. ¿Por qué? Porque justamente el principio de autoridad, que antes era absoluto, ahora es relativo, ¿ya? Y por lo tanto, ¿qué pasa con los enunciados filosóficos? Se relativizan. Entonces, da lo mismo un poco lo que diga tal persona o tal persona o tal persona, porque justamente pasan por una máquina informativa y no se leen, ¿no es cierto? A lo que se habló mucho la semana pasada de cómo no nos leemos, ¿no es cierto?, ¿ya? Y cómo finalmente la autoridad del individuo en realidad es más fantástica aún que la autoridad del antiguo filósofo, ¿no es cierto? Por lo tanto, es como que si en el fondo esa autonomía funcionara, y esto es básicamente una mera interpretación, ¿no es cierto?,
funcionara como un punto que moviliza, ¿no es cierto?, a la filosofía, pero que en realidad no le permite mayor realidad o mayor incidencia o mayor existencia. Ya, y eso se ve digamos, se ve todavía, ¿no es cierto? O sea, no hay un desarrollo filosófico incidente, o sea, siempre lo ha habido, pero no apunta para ese lado, ¿no es cierto? Hay todavía como un debe de la filosofía, como un cojeo de la filosofía, como algo que no se ha solucionado para nada de una época hasta esta. Eso. Gracias, Gustavo. Verónica. Era algo como muy pequeñito, a propósito de lo que decía Franco, simplemente como quizás cuestionar tampoco aquello de que los profesoras o las profesoras enseñan desde un lugar de enunciación que es autónomo, no necesariamente, es decir, la institución forma, ¿m? Además de que reparte y produce sus propios archivos, digamos. Por lo tanto, allí, digamos, hay también sesgos, invisibilizaciones, y en ese sentido, a propósito de que Franco apela a su experiencia de estudiante, yo también la recuerdo, y digamos, no sería casual, digamos, que en mis 4 años de licenciatura en filosofía, la única autora mujer que leí fue Hannah Arendt, digamos, ¿no? Entonces la elección de la bibliografía de un programa hecha por una profesora o un profesor, no me parece, digamos, que debería ser como inmediatamente identificada a un ejercicio de esa autonomía y del libre pensamiento. Porque, digamos, eso también está definido, determinado en buena parte y muchas veces justamente por una institución que forma, ¿no?, estos sujetos, entre comillas, pensantes, ¿no? Y ahí volvemos, digamos, a la problemática que estamos instalando, ¿no? Esa, esa, esa cosa tensional, ¿no?, entre autonomía y lo otro. Eso solamente para agregar además una perspectiva crítica de género que me parece que es importante también, porque no son solo los sujetos de la filosofía, ¿no? O la filosofía. Eso nomás. Gracias, Verónica. Pablo, no sé si quieres, sí. No, una observación que hizo Gustavo sobre el no leerse. Una cosa es no leerse, y otra cosa es, como diría Marchand, guardar en el puño de la propia miseria el nombre del otro. Porque yo creo que si hubiera que apostar, yo creo que todo el mundo se lee. Entonces, si uno asume esa otra hipótesis, la cosa cambia, digamos, ¿no? Bueno, Pepe Santo dijo eso la semana pasada, que también sospechaba de que en realidad no leemos, pero no decimos nada. Sí. Porque hay una mudez, ¿eh?, como habla la Cecilia, ¿no?, las condiciones de la mudez y el silencio. O sea, no es que la experiencia en América Latina no debe parecer una filosofía latinoamericana, la experiencia en Chile, la experiencia local no debe parecer una filosofía chilena. El problema es que nos enseñan a quedarnos callados. Ese sería uno de los efectos del régimen institucional. Martín, Pablo, no sé si hasta ahí, sí. Ah, sí, eso sí. Ya. Ya. Bueno, 3 cosas. La primera, en relación a lo que decía Franco, ¿no es cierto? Yo creo que, al menos bajo mi propia perspectiva y experiencia, desde que inicié, ¿no es cierto?, los estudios filosóficos, yo creo que no he abandonado esa condición, digamos, por más que uno efectivamente hoy por hoy puede decir que es profesor, ¿no es cierto? Yo creo que es algo inclaudicable, uno siempre sigue siendo un estudiante, ¿no? Y esa condición sigue estando ahí, ¿no? Esa es una primera cosa. La segunda cosa, también con respecto al tema de la autonomía, a mí me parece también interesante pensar que muchas veces se entiende el tema de la autonomía como el privilegio de algunos, ¿no?, o de algunas. Y sería quizás
conveniente también pensar que la autonomía también se puede pensar como un ejercicio más allá de la individuación, sino que como un proceso colectivo, ¿no? Y ahí hay una cuestión interesante respecto de la autonomía, porque me parece que en ese ejercicio de seguir pensando la autonomía con la posibilidad de una autoría, también es la consagración de ciertas voces, pero a la vez es la clausura de otras, ¿no? Es decir, si efectivamente reconozco a otros simplemente como filósofos o filósofas chilenas, ¿no es cierto? Inmediatamente se abre una posibilidad, pero se cierra otra, ¿no? Y yo creo que efectivamente la posibilidad de autonomía y por tanto la posibilidad de la constitución de un sujeto filosófico, en tal caso, es una cuestión abierta y mucho más posible de acceder a ella, ¿no? Esa es una segunda cosa. Y la tercera cosa es un poco lo que ha dicho Pablo y había mencionado Gustavo, ¿no? Respecto al tema de lo que es la lectura, ¿no? También Marchand en ese texto sobre Árboles y Madres dice, bueno, la realidad de la filosofía chilena es bastante particular, ¿no? Dice, cuando aparece algo ocurren dos cosas, ¿no? O aplausos vacíos o silencio, ¿no? Y ahí hay una cuestión que es sintomática desde el año 84, por lo menos, ¿no? Y yo me atrevería a decir que, contrariamente un poco a lo que ustedes dicen, yo creo que hay poca lectura de nosotros mismos, hay pocas gratuidades en el sentido de intentar escucharnos, porque un fenómeno más allá del tema de la escritura, que tiene que ver con el tema, por ejemplo, de los simposios o los coloquios, que yo por eso dejé de ir hace muchos años respecto de eso, es porque finalmente ocurría un elemento vicioso, ¿no? Que a mí me parecía poco generoso en el sentido de que cada quien iba a hablar, tiraba su chorizo y se iba. Cuando era una semana de congreso y unas personas iban, hablaban y se iban. Bueno, es una opción, digamos, ¿no? Pero a mí me parece que es poco generosa, ¿no? Entonces, yo creo que también hay bastante de eso en el sentido de que cuesta, creo yo, efectivamente leer a otro. Y muchas veces esa recepción no nos invita justamente a generar un espacio de autonomías, ¿no? Yo creo que la autonomía efectivamente y el trabajo filosófico no es un trabajo, yo creo que estoy casi convencida a esta altura de mi vida, el trabajo filosófico no es un trabajo individual, ¿no? Es fundamentalmente un trabajo colectivo. Y ahí yo creo que hay un elemento importante, yo creo que a sostener, bueno, cuáles son las prácticas colectivas de este quehacer filosófico que efectivamente nos permitirían o no alcanzar un determinado objetivo crítico, lo que se quiera. Eso solamente. Gracias, Martín. No sé si hay alguna otra pregunta, algún otro comentario. Juan Pablo. Yo, sí, es un comentario, una pregunta que hizo Martín, o al menos, sí, la hizo Martín, al final, que ponía, ¿qué enseñamos cuando decimos que enseñamos filosofía? Sí, algo así era, Martín, si no me equivoco, la pusiste al final. Entonces yo pensaba, relacionándolo un poquito con esto de la autonomía también, es qué pasa si invertimos un poco la pregunta para concentrarnos en esta dimensión pedagógica y nos preguntamos qué aprendemos cuando decimos que aprendemos filosofía, digamos, porque en la enseñanza habrá quienes efectivamente, como dice Cecilia en el libro, y como dicen tantos otros aquí y en muchos lados respecto a la enseñanza de la filosofía, cuando se trata de la enseñanza de la filosofía, yo que soy filósofo, yo que soy filósofa, me desentiendo. Eso es una cosa para profesores secundarios o qué sé yo. Pero de alguna manera, tanto esos profesores secundarios, los universitarios, los creadores de contenido filosófico, llamémosle así, establecen una relación pedagógica con aquello que van aprendiendo, y eso es un hecho, y estamos aquí en un seminario, en una clase. Entonces, ¿de qué naturaleza es ese tipo de aprendizaje? De aquello que llamamos filosofía, ¿no? ¿Es autónomo o no es autónomo? O sea, la relación directa de esos docentes, académicos o libros de los que hemos aprendido, ¿nos traspasa esa relación, no sé, no autónoma respecto del gran filósofo, el gran autor o el gran tema con el bueno, que a nosotros incluso nos podría haber causado admiración tener a tal o cual profesor en la universidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso pensaba, ¿no? Autonomía filosófica para enseñarla ya es un problema, lo estamos discutiendo. ¿Y qué pasa con esa autonomía filosófica, o no sé si filosófica, pero esa autonomía para aprenderla? Digamos, hay un dato, aprendemos filosofía, o creemos que aprendemos filosofía. Bueno, ¿cómo lo aprendemos?
¿Cómo se juega ahí también la autonomía? Eso pensaba mientras escuchaba la conversación. ¿Era eso, Carola, ese comentario? Gracias. Bueno, ahí yo creo un comentario, uno se encuentra, ¿cierto?, como no solo con los límites de esta supuesta autonomía de este sujeto autónomo, digamos, de la ilustración, por así decirlo. Los límites de la autonomía no solo están afuera, en relación de lo que tú dices, decía Juan Pablo, sino que también lo que están, entre comillas, si podemos decir, en nosotros mismos, como el exceso heterónomo también, como de estos límites que nosotros, que la filosofía misma nos deja. Entonces, a propósito de lo que planteaba de soslayo Martín respecto de la identidad de la filosofía en Chile, o si hay filosofía chilena o no, digamos, yo pensaría, yo ya lo dije en otro momento, pero pensaría no tanto en la filosofía, yo iría más bien por pensar, digamos, porque la pretensión de la filosofía como institución, como canon, digamos, ha sido siempre la neutralidad, es decir, la objetividad, la verdad, digamos. Por lo tanto, pensar la filosofía creo que ya es complejo, y es invisibilizar aquellos límites a la autonomía, o a la supuesta autonomía, o los límites de la autonomía directamente, y también las influencias o las heteronomías que se cruzan ahí. Y tendería a pensar en, no sé, por ejemplo, en qué se hace, ¿cierto? O sea, el paso, como dice Patricia, el paso de la filosofía por Latinoamérica, o qué se hace con la filosofía, qué hacemos con la filosofía, es decir, cómo nos apropiamos de ella, asumiendo que no hay ningún punto de partida que sea autónomo, o sea, que no hay una autonomía total, digamos. Siempre vamos a estar cruzados por ciertos elementos externos, por ciertas coacciones, ¿no? Bueno, y creo que pensar en la autonomía filosófica es pensar en un canon que nos impide ver estas estructuras que pueden atentar contra un ejercicio libre del pensamiento. Y eso, no sé, bueno, eso nomás quería decir, que me están llegando mensajes de la gente. No sé si tienen algún No, otro comentario, pregunta. yo quería hacer un comentario de una cosa que estaba pensando, un poco esto que decías tú sobre las condiciones de esa autonomía, lo que venimos conversando. Primero, en la época de la profesionalización de la filosofía, se vuelve evidente que la despolitización de la universidad es una condición esencial para el ejercicio autónomo del pensamiento, ¿no? Un pensamiento no interferido por la mundaneidad, por el poder, ¿no? Por la contingencia, por el acontecimiento, por el azar. Ahora, esto en un nivel, digamos, puede operar por un régimen que, digamos, en el caso extremo, prohibía ciertas doctrinas, sanciones, a los movimientos estudiantiles, a los revoltosos, qué sé yo. Pero lo interesante del texto de Cecilia es que ella pasa, digamos, me parece que va a un nivel que va más allá y tiene que ver con el régimen del cuerpo en la filosofía, ¿no? Y lo interesante es que justamente este juego de lo interno y lo externo, es lo externo del cuerpo lo que aparece como más esencial, ¿no? Y ahí todo el tratamiento del tema como heideggeriano pasa a ser bien interesante, porque finalmente, y en la figura del profesor lector y todo esto, finalmente la ritualidad, ¿no? Y también, bueno, y esto se extiende después, ¿no? En la época se intensifica bajo la figura de la ritualidad en la época de los militares, donde el extremo por sí se muestra la tendencia previa, ¿no? Esto externo que tiene que ver con el cuerpo y con el régimen de cuerpo que impone, el régimen de voz, el régimen estilístico, todo eso
¿no? Quizás sea lo más esencial de lo no pensado en la filosofía, ¿no? Y justamente esta filosofía se vuelve una ritualidad, ¿no? En un aprender, en una especie como de aprendizaje y discipulado infinito, en que nunca se llega a los textos, siempre el método Graci que siempre promete acceder al significado original, ¿no? Pero nunca se alcanza, ¿no? Siempre se leen preámbulos, ¿no? Todo ¿no? Y finalmente, pero de todas maneras se imposta un juego iniciático como si uno supiera algo, ¿no? Uno supiera algo antes de decirlo, ¿no? Que sería como la esencia del método, como lo describe la Cecilia, ¿no? Uno supiera el decir antes de pronunciar palabras. Entonces, ahí la Cecilia invierte el juego, dice, bueno, lo esencial finalmente, el corazón de la institución filosófica, resulta ser una pura exterioridad, ¿no? ¿Y dónde es posible, de dónde es posible pensar eso? Bueno, en la medida en que, y aquí, digamos, donde uno puede encadenar o leer el texto de la Cecilia desde su producción posterior sobre el cuerpo, ¿no? Y el rol del cuerpo y el rol de las pasiones, ¿no? Porque quizás la matriz no dicha de lectura del libro viene de ahí, digamos, ¿no? De una mirada sobre los cuerpos, ¿no? Sobre los cuerpos filosóficos, como la institución configura y regimenta, ¿no? Para generar esta autonomía, ¿no? De este pensamiento, ¿no? De este pensamiento que sería el logos puro, o sea, regimenta para producir esa posibilidad, digamos, ¿no? Pero finalmente, ¿qué se juega eso? Se juega más bien justamente en el régimen que impone, ¿no? Ahora, que tiene una productividad, eso habría que decirlo, ¿no? Los regímenes son productivos, y está pensando Cecilia desde una matriz nietzscheana, Foucaultiana, donde el poder no es pura opresión, digamos, sino que también es productividad de sujeto. Y hasta cierto punto la pregunta es, ¿quién autoriza a Cecilia para escribir su libro? ¿No? ¿Desde dónde está la autonomía de ella para hablar? ¿No? Evidentemente este régimen, digamos, este régimen también es una condición de posibilidad, este régimen que ella devela, digamos, es posibilidad del propio discurso que ella emite, que ella enuncia, ¿no? Pero claro, hay un componente de la autoridad que la Cecilia se autoriza, ¿no? Y paradójicamente esta institución que ella está develando la autoriza también a decir lo que está diciendo. Bueno, no sé, eso es una reflexión a propósito de las preguntas que tú estás planteando. Bueno, gracias, Pablo. No sé si alguien más quiere hacer, la Pati tiene el micrófono. No, yo a modo de provocación para lo que sigue, ¿no? Me da la impresión, así como idea, de que justamente esta pregunta por la autonomía y la manera en que esto se va viviendo, ¿no? En nuestra comunidad filosófica, ¿no? A partir del año 90 hasta la fecha, por ejemplo, uno podría leer el texto del Pepe, la cartografía crítica, justamente a partir de la pregunta por la autonomía. Yo creo que la cartografía del Pepe responde a la pregunta de cómo los filósofos, las filósofas, toda la comunidad filosófica, todos los que estamos involucrados con la filosofía desde el punto de vista de ser enseñantes, profesores, aprendices, ¿no? Estudiosos o investigadores, ¿no? Digamos, estamos en la otra escena de la autonomía de la filosofía, ¿no? En ya la institucionalidad, la universidad que está completamente sometida a los dictámenes neoliberales, cuando estamos completamente investidos, ¿no? De la lógica del mercado del saber, ¿no? Entonces, yo creo que ahí también hay un punto que sería interesante poder tirar el hilo para seguir pensando el problema de la autonomía, el tema del cuerpo, como dice Pablo, ¿no? ¿Cuál es el cuerpo allí? ¿Sí? Y cómo ese cuerpo puede hablar en términos de definir una identidad, o ya simplemente la identidad de la filosofía no es tema, ¿no? En los últimos 30 años. No sé, ahí hay un montón de cosas que se podrían seguir pensando a propósito, digamos, de esta categoría, ¿no? Autonomía. Sí, claro, y yo, bueno, para ir cerrando, si es que no hay más palabras, solo decir que a propósito de lo que tú decías, Pati, lo que decía Pablo, yo creo que, como decía Gustavo también, pensar en autonomía, y voy a insistir, tiene algo o sea, es ficcional, sobre todo
es una ficción en el mal sentido de la palabra, digamos, y también en el buen sentido, bueno, da lo mismo. Pero en un hecho muy, muy concreto, ya se ha esbozado acá, ¿no? Que la filosofía no piensa su cuerpo docente. ¿Sí? No cuerpo, y estoy parafraseando también el famoso texto de Derrida, ¿no? Como que empieza con todo esta idea de políticas de la filosofía, instituciones, enseñanza de la filosofía. No piensa el pasar por, entonces, claro, el cuerpo puede ser cuerpo docente, el cuerpo en todo su... en toda su extensión, en todos sus significados, ¿no? No solo el cuerpo del profesor o la profesora, sino que el docente en general. Y eso también quiere decir que la filosofía, al ser, apostar también por una enseñanza, porque como si, bueno, al apostar por una enseñanza, no la piensa nunca. O sea, no piensa su enseñanza. Y con esto no quiero decir que estoy hablando de pedagogía ni de didáctica, estoy pensando en la cuestión de la enseñanza, en si es posible enseñar filosofía, o qué se enseña, aquí ya lo habían dicho, en nombre de la filosofía. ¿Por qué no, por ejemplo, a propósito de esta división entre licenciatura y pedagogía, por qué no poner, pensar dentro de una asignatura en el problema de la enseñanza de la filosofía o de, no sé, la filosofía en su enseñanza, etcétera? No sé, digo, también por ahí pasa este tema de la autonomía que no solo se relaciona en un término como, creo yo, subjetivo y también institucional, sino que se desagrega por muchos lugares. Eso. Bueno, yo creo que ya estamos en la hora. Ay, yo termino de hablar y no era mi intención, pero bueno, si quieren hacer algún otro comentario, si tenemos un par de minutos, pero creo yo que ya estamos en la hora para no extenderlo tanto. Gustavo. No, que Martín y Pablo cierren. Sí, claro, perdón. Martín, Pablo, unas palabras de cierre. Bueno, yo simplemente quería redondear mi argumento, y que es que, digamos, si bien, digamos, las críticas de Cecilia me parecen al positivismo y a la vinculación digamos, filosofía y pedagogía bajo el régimen positivista, y esa unidad compulsiva, ¿no? que está operando detrás, digamos, y que se refleja en cierta concepción del Estado y todo eso, es todo muy pertinente. Hay que atender igual a que la crítica al eclecticismo fue algo que tenía el sentido de darle una gravedad al pensamiento, ¿no? Y en esto sigo un pasaje de los 1000 mesetas de Deleuze y Guattari, ¿no? Que abordan, digamos, el diálogo entre eclecticismo y positivismo, entre kantismo y positivismo, en realidad, como filosofías del Estado, ¿no? Y identifican el punto intersticial, digamos, ¿no? Ni positivismo ni eclecticismo, pero la crítica del eclecticismo una restitución, digamos, del peso al pensamiento, porque justamente lo que hace el eclecticismo es despojar, ¿no? A la filosofía de su potencial crítico, ¿no? De su potencial crítico y su potencia. Entonces, hay algo de eso en la crítica que está en Letelier, que es lo que me interesaba mostrar, digamos, pero eso es para redondear un poco lo que quería decir, ¿no? Martín. Pues nada, bueno, yo solamente quisiera volver otra vez a agradecer estas instancias, ¿no es cierto?, de trabajo cooperativo, colaborativo, y que le agradezco porque efectivamente a veces el trabajo filosófico se convierte en una cuestión bastante solitaria, y estas instancias al menos a mí me permiten poder justamente entrar en un diálogo que nos enriquece a todas y a todos, ¿no es cierto? Solamente eso, agradecer la construcción de un espacio para también producir ciertas autonomías distintas de lo que es la academia. Eso. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias también, Pablo. También a todas y a todos los que están
conectados, y recordarles que la próxima semana es nuestra cuarta sesión. Vamos a tener a dos invitadas, a Lorena Suiz y a Verónica González. Lorena nos va a hablar sobre las formas académicas de la filosofía, y Verónica nos va a hablar sobre la relación filosófica Chile-Francia, que está en el texto de Cecilia. Así que bueno, las esperamos el próximo lunes a las 6, y nada, para los que necesitan la asistencia, también les recordamos que si no se alcanzan a inscribir en el formulario, estamos tomando la asistencia más artesanalmente, entonces tenemos los videos y vamos a poder tener ahí la asistencia. Eso, muchas gracias.